Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Génesis. Génesis capítulo 6. Como conocéis la historia, bueno, vamos a leer los 8 primeros, porque aunque la conozcáis es bueno que la podamos leer. Génesis capítulo 6. Vamos a leerlo antifonalmente, uno cada uno. Dice así en el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este último versículo es donde hoy, en este día, quería de alguna manera hacer un énfasis, o hacer un hincapié, porque de lo que no tenemos que tener duda es que hemos recibido mucha gracia. Hoy hemos compartido, o nuestros hermanos han compartido la gracia que ellos han recibido, han podido compartir y hemos podido ver cómo Dios les ha bendecido hasta aquí y cómo ellos, después de un tiempo de estar orando, después de estar recibiendo el mensaje y discipulando, pues han determinado abrir su casa para abrir una casa de misión, hacer una iglesia regional en su tiempo, en su momento, y que podamos también en Madrid poder estar compartiendo el Evangelio y compartiendo la palabra. Es una gran bendición la que estamos escuchando y por eso hace unas semanas el Señor me recordó, ¿por qué no compartir lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares? A veces nos juntamos aquí y no vemos lo que Dios está haciendo en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestras regiones, en nuestros campos. Y Dios está haciendo grandes obras, Dios está bendiciendo grandemente y Dios está bendiciendo la Iglesia mucho, pero todavía parece que no lo entendemos. A veces parecemos que no lo entendemos. La semana pasada decíamos: mira, pues el pastor Jonathan, Miri, Dios les ha concedido la bendición de tener un nuevo bebé, ¿verdad? Y nos alegrábamos. Y yo decía, pues aún todavía hay más, porque también, ¿os habéis dado cuenta de que hoy Ana aquí arriba estaba más preciosa que otras veces? ¿No lo habéis notado que tenía un resplandor especial? ¿No habéis notado que Adrián está un poquito más ancho? De satisfacción, no he dicho que haya engordado, no lo sé, pero más ancho de satisfacción. Eso es porque Dios les ha bendecido y también van a ser papás. Entonces, son bendiciones que Dios nos está dando continuo y constantemente, ¿verdad? Y nos compartían con alegría esta realidad que Dios está haciendo. Pero la más importante de todas las bendiciones, y estas son muy importantes, es que hemos podido creer la verdad de Jesucristo. Porque si hemos podido creer en la verdad de Cristo, ha sido porque hemos recibido no una poca de gracia, hemos recibido muchísima gracia de parte de Dios, mucha gracia. Hemos recibido, yo diría, ahora que están hablando tanto, hemos recibido más gracia que el presidente de gobierno, que ya sé que no hace falta tener mucha para tener más que él, pero mayor gracia que cualquier presidente de gobierno, de cualquier lugar del mundo, porque un
presidente de gobierno, por muy importante que sea, si no ha reconocido a Cristo, va a pasar la eternidad en el infierno. Y tú vas a estar con Dios toda la vida. No importa que haya personas en el mundo que sean multimillonarias, hablan del Amancio Ortega de Zara, que no sé qué fortuna tiene, fulanito, el que hizo Windows, todas estas cosas. Una persona, por mucho dinero que pueda tener, por muchos millones que pueda tener, ninguno de esos millones le va a salvar de pasar toda la eternidad en el infierno. Vosotros habéis recibido mucha gracia porque vais a vivir en el cielo para toda la vida. Por eso muchas veces significa no entendemos la gracia que hemos recibido ni la bendición que tenemos. Por eso muchas veces tenemos que preguntarnos, y yo os pregunto desde aquí, ¿crees en Jesucristo? Porque entonces significa que has recibido la mayor bendición que cualquier empresario, mayor bendición que cualquier presidente, mayor bendición que cualquier persona. ¿Por qué? Porque no importa que seas rico, no importa quién seas, esa persona irá al infierno y tú tienes la gracia de la eternidad. Por eso tenemos que confirmar la convicción del Evangelio en el día de hoy. Lo digo porque muchas veces tenemos esta bendición y no sabemos aprovecharla. Tenemos esta gracia, pero muchas veces no reconocemos la gracia que hemos tenido. Pensamos que a veces creemos en Jesucristo y es porque, bueno, es que tuve suerte porque un día alguien me habló, o porque fui inteligente y un día acepté, o porque mis padres eran creyentes y yo entonces también escuché, pero no es así. Por eso no podemos comparar nada con esta bendición, porque la bendición que hemos tenido, la bendición que Sam y que Teresa nos estaban compartiendo, es la bendición que mucha gente ha buscado y no ha encontrado. Es la bendición de haber conocido a Cristo. Por eso tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿conoces a Cristo? Porque si la respuesta es sí, significa que tú has recibido la gracia de Dios. Sobre ti está la gracia de Dios. El texto que leíamos de Noé le estaba diciendo algo parecido, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, tú has recibido o has hallado gracia ante los ojos de Dios. No sé por qué. Eso es la gracia de Dios. ¿Crees en Jesucristo? Porque las personas que así decís que creéis en Jesucristo, Dios os ha dado el poder y la gracia de poder superar la obra de los demonios, la obra del diablo que está sobre nosotros, porque has entendido el Evangelio. Por eso el secreto de Cristo, el secreto de Dios es Jesucristo. Y si conoces a Jesucristo significa que has recibido la bendición y que si tú tienes esta bendición, hay dos cosas que vendrán sobre ti, que es la felicidad y la victoria. Por eso que tú que has recibido gracia, tú tienes que tener esta victoria. Tú que has recibido la gracia, tienes que tener esta felicidad de haber sido llamado y escogido por Cristo. A través de Cristo recibimos toda bendición. Por eso, conocemos a Cristo significa que has recibido gracia. Algunos parece que no entienden y miran, ¿qué está diciendo ya el pastor? Pero escucha bien porque es el mensaje más importante que puedes escuchar en tu vida. Que has recibido gracia. Que tú tienes el sistema del evangelismo de la Biblia, que tú entiendes realmente los hechos que hay y han conquistado y conquistaron Roma, es el hecho que hoy en día está sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Que si creemos en Jesucristo, si entendemos esta estrategia del evangelismo, significa que no nos hace falta ninguna cosa. Si hemos recibido la gracia, significa que lo tenemos todo, que no nos hace falta nada, que estamos completos en Cristo. Si subimos a un avión, aquellos que viajáis, algunas veces os he compartido, lo importante que es estar dentro del avión. Si queremos ir a algún destino, lo importante que es subir al avión. A veces los hermanos, y de hecho nuestra hermana Kim y su hijo, que esta semana se marchan para Corea, van a pasar un mes de vacaciones allí con la familia, ya de paso los bendecimos para ese viaje que van a realizar. Entonces, ellos lo único que tienen que hacer es subirse al avión, ¿verdad? Korean Air, que es la línea coreana, lo importante que es subir al avión. Si ellos suben al avión, ¿qué significa? No importa lo que ellos hagan dentro. Yo no sé las costumbres que tienen ellos, pero yo normalmente entro, tengo mi tiempo para leer, tengo mi ordenador, puedo hacer mensajes, puedo después de comer, he hecho la siesta española, ¿verdad? En el avión, no me preocupo, puedo dormir después de comer, no me preocupa quién conduce el avión, quién lo pilota, no lo sé, no sé a cuántos metros de altura estamos, no me preocupa, no sé por dónde vamos, pero sé
que yo haga lo que haga, voy a llegar a Corea si cojo el avión de Korean Air. ¿Qué significa? Si yo recibo la gracia, no importa, lo importante que es que yo reciba la gracia. No importa si yo puedo estar durmiendo o puedo estar despierto. Hay personas que no pueden dormir en el avión, mi esposa no puede dormir en el avión. Y cuando me ve dormido, dice, le da rabia, y da un codazo y ¿qué haces durmiendo? Digo, dormir. Es que yo no puedo dormir. Bueno, déjame a mí, que yo sí puedo. Ahora lo digo porque ahora no está, lo puedo decir. Pero ella no puede dormir. Y se pasa el viaje, da media vuelta y otra media vuelta. Y yo me quedo dormido tranquilamente. Hay personas que tienen miedo. ¡Ay, las turbulencias! Da igual, para eso está el piloto. Yo no puedo hacer nada por las turbulencias. ¿Verdad? Significa, yo descanso en el avión. Yo preparo mensajes en el avión. Aprovecho a leer libros que a veces no puedo. Me llevo un libro. Aprovecho a leer un libro en el avión. Yo no me preocupo de nada. Y cuando me canso, a dormir. Son muchas horas, ¿verdad? Son muchas horas el viaje. Simplemente yo tengo que entrar en el avión. Si quiero llegar a mi destino, tengo que llegar. Entonces tengo que entrar correctamente y conocer correctamente el Evangelio. Es simplemente haber hallado gracia delante de Dios. Si tú has hallado gracia delante de Dios, significa que tienes el pasaje pagado. Que no tienes que hacer nada. No hagas como algún hermano o alguna hermana que entraron y la pusieron en primera. Por esas cosas que yo todavía no entiendo de los aviones, pero por circunstancias, no, usted le va a pasar a primera. Y cuando le presentaron la comida, no, yo no quiero comer nada, no quiero beber nada. Pero oiga, tenga usted para comer, tiene usted para beber. No, yo no quiero nada, porque pensaba que tenía que pagarlo. Y como no tenía dinero, no comió nada. Ha sido todo el viaje en primera, sin probar un vaso de agua. Por si acaso le costaba dinero. ¿Qué significa? ¿Llegó al destino? Sí. Llegó a su destino. Pero cuando llegó aquí y nos contó, ay, mira que no sé qué ha pasado, pero fíjate que nos han puesto en primera. Yo digo, ay, qué bien lo has pasado. No, sí, era cómodo. ¿Y habrás comido bien? No he comido nada. ¿Pero por qué no has comido nada? No, es que no lo sabía y por si acaso me cobraban, porque allí parecía que era todo muy caro. ¿No comiste nada? No. ¿No pediste nada para beber? No. Nada. Era todo gratis. Tú puedes ir en el avión y puedes disfrutar del viaje o puedes sufrir con el viaje. Ahí está tu entendimiento de la gracia de Dios. La gracia de Dios dice que todo lo tienes, que el Evangelio es completo. Simplemente entiende el Evangelio, simplemente entra dentro del plan de Dios. Entonces todas las cosas saldrán bien. No importa que haya problemas en el camino, no importa que haya turbulencias. Le decía yo a los obreros en esta mañana, no importa que el pueblo de hebreos saliera de Egipto y se encontrara con dificultades en el camino, pero era el camino que le estaba llevando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ese era el plan y el propósito de Dios. Y es verdad que cuando nosotros nos dirigimos al plan y al propósito de Dios, hay cosas que acontecen en el medio, hay cosas que se levantan en contra para que nosotros no lleguemos. Se levanta el mar rojo, ¿cómo vamos a pasar? Los enemigos nos persiguen. Y hay creyentes que se ponen a discutir con Dios, hay creyentes que se empiezan a quejar, hay creyentes que sufren porque no entienden. Ahora nos van a matar, estaba mejor antes. Pero hay creyentes que se ponen a orar, y hay creyentes que utilizan la autoridad de Dios, y hay creyentes que cuando levantan la vara de Dios, como Dios le dio a Moisés, los mares se abren, los problemas desaparecen, no porque seas importante, no porque seas grandioso, sino porque detrás de cada problema, detrás de cada dificultad, se encuentra el plan y el propósito de Dios. No importa siempre que nos dirijamos al plan y al propósito de Dios, pueden haber problemas. Se puede encontrar con el río Jordán, que viene fuerte. Te puedes encontrar con el Jericó de turno. Y hoy hablábamos con los obreros, ese Jericó del siglo XXI que tenemos hoy en día. Todo se puede levantar en contra o se podrá poner delante para impedirte que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Pero precisamente porque estás dentro del plan y del propósito de Dios, es que todas esas dificultades Dios obrará incluso a través de milagros si es necesario para que el plan de Dios se esté cumpliendo. ¿Cuál es mi plan y mi propósito? Yo tengo que entender en primer lugar la salvación, tengo que preguntarme una cosa y yo tengo que llegarme a cuestionar una situación en mi vida. ¿Soy realmente creyente o no creyente? Es decir, ¿creo realmente que la palabra de Dios es verdad o no lo creo?
¿Soy creyente o no? ¿Soy salvo o no? Todavía hoy, siglo XXI, existe este debate. ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy creyente o no soy creyente? Te encuentras muchas veces con personas creyentes y les preguntas, porque la cuestión y la conversación sale, ¿realmente tú crees en la salvación, que tú eres realmente salvo? Si tú hoy te mueres, ¿hoy dónde tú irías? Y muchos creyentes mantienen esta duda. No, es que hoy me pilla mal, no lo sé. ¿Cómo que hoy me pilla mal? No lo sé. No, es que resulta que tengo una mala racha, una mala temporada, es que últimamente no me han salido bien las cosas, es que no he hecho todas las cosas bien como debiera de hacerlas. Entonces no estoy seguro. Pero la salvación no depende de ti. La salvación es por gracia de Dios. No depende de ti. Tú no puedes preguntarme, estando dentro de un avión que me dirijo a Corea, tú no puedes preguntarme, oye, ¿tú realmente crees que vas a ir a Corea o no vas a ir a Corea? ¿Perdona? Estoy dentro del avión. Esa pregunta está fuera de lugar. ¿Qué quiere? ¿Tirarme con un paracaídas? Si estoy en el avión que va a Corea, ¿dónde terminaré? Salvo que no lo rapten los terroristas, terminaré en Corea, salvo que no haya un percance. ¿Qué pregunta es esa? Si soy salvo, si he recibido la gracia de Dios, si soy un hijo de Dios, significa que tengo la bendición total. No es parcial, no es algo que haya entendido parcialmente. Yo tengo una bendición total. Dios nos ha dado la gracia y la bendición total sobre todas las cosas. Muchas veces está fuera de lugar esta pregunta, pero necesitamos tener la convicción de la gracia, esa gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Si una persona no tiene esa convicción, y hay creyentes que no la tienen, no tienen esta convicción y van a la iglesia, ¿qué ocurrirá? Ocurre lo que ocurre en muchos lugares que tienen muchos problemas. Empiezan a tener muchas dificultades. Si una iglesia predica sobre la ley, los creyentes van a tener problemas, no entenderán. Se les cargará, no lo van a entender. Pero si el pastor de la iglesia predica solo evangelio, aunque no haya creyentes, lo pueden entender. Pero si tú estás predicando en una iglesia, no se predica el evangelio, se predica cualquier otra cosa, esa iglesia se va a llenar de personas no creyentes. Es decir, se llenará de personas incrédulas, pero que irán a la iglesia porque hay cosas que les atraigan y que sean atractivas. Pero con el tiempo, ¿qué ocurre? Dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una gran diferencia entre lo que encuentran en la iglesia con lo que encuentran en el mundo. No hay una gran diferencia. Y luego se van y dicen, no, yo estuve yendo a la iglesia, yo he dado ofrenda, he hecho servicio a la iglesia. Hay creyentes que empiezan a preguntar y como no entienden la gracia empiezan, ¿y por qué tengo que ofrendar? ¿Y por qué la ofrenda? ¿Y por qué tengo que servir? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué no lo hace el otro? ¿Y por qué no lo hace cualquier otro? Si eres un creyente que no tiene convicción, tendrás dudas, es evidente. Un creyente que no tiene convicción, surgirán estas y muchas dudas más. Precisamente por eso, la iglesia es el lugar donde damos culto al Señor. Para eso venimos los creyentes. Por eso yo tengo que recordar. ¿Quiénes son los que se deben de preocupar por la economía y por el dinero? ¿Los creyentes o los no creyentes? ¿Quiénes se tienen que preocupar por la economía? Porque hay veces que tampoco aquí encontramos muchas diferencias. Pero yo he recibido la gracia de Dios. Entonces significa yo no tengo que preocuparme por la economía. Son los creyentes los que se preocupan por el dinero. Yo no tengo que preocuparme por el dinero. Los religiosos se preocupan mucho por la oración y nos dicen tenemos que orar más. Los místicos mandan orar mucho. Tenéis que orar más, tenéis que hacer mucho ayuno. El no tener una buena base del evangelio, ¿qué es lo que hace? Que se ora como un religioso. No digo que no se ore, todo lo contrario, pero no estamos orando como un religioso. ¿Por qué? Solo oran por su problema espiritual. Los místicos solo oran pidiendo más poder. ¿En qué? En base a Hechos 1:8. Y recibiréis poder. ¿Un místico qué hará? Ay, tú lo dices que nos darás poder. Venga, pues danos poder y más poder. Pero nosotros no tenemos que pedir poder a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Porque ya lo tenemos. Si lo pides, me estás diciendo que no lo tienes. Pero un hijo de Dios dice, tendréis poder. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Tendréis poder.
No dice que lo busquéis, no dice que lo pidáis. Te está diciendo que lo tenéis. Dios nos ha dado al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que tengamos poder. No hace falta que lo pidáis. Pero cuando se ora sin el Evangelio, es mejor no orar. Si no vas a orar con el Evangelio, no es bueno. ¿Por qué? Porque piensan que tener un buen trabajo es una respuesta a la oración, y no siempre es así. Ay, es que el Señor me ha dado un coche, Dios me ha bendecido. Yo no tengo esa seguridad. Dios me ha dado un buen trabajo. Yo no tengo esa seguridad de que sea una bendición de Dios. Habrá que verlo. Pero no es así. Los discípulos, para un discípulo, no es el coche, no es la casa, no es el trabajo. El Evangelio lo es todo. Para un hijo de Dios, para un creyente, el Evangelio lo es todo. Para un discípulo, de lo cual el Evangelio es todo, pueden orar con facilidad. Entonces un discípulo de verdad puede entender que la bendición del Manuel es fácil, como decía hoy la hermana. Hay que entender la bendición del Manuel. Es sencillo, es fácil. Yo sé que Dios está conmigo todos los días de mi vida. No me cuesta trabajo entender que Dios está conmigo. Hay creyentes, no sé, os recuerdo una vez estando cuando daba clases en el seminario de fe. Me llegaron dos jovencitas, bueno, jóvenes, digo jovencitas porque claro, la diferencia de edad. Dos jóvenes, 20 y tantos años. Pastor, una pregunta. En mi iglesia me dicen que si yo peco el Espíritu Santo sale de mí. Que cuando yo me arrepiento y pido perdón a Dios el Espíritu Santo vuelve. Y yo me quedé mirándolo y me quedé sorprendido. Digo, pero estamos pecando, no voy a decir continuamente, pero pecamos habitualmente, aunque sea de pensamiento. El Espíritu Santo no va a estar entrando y saliendo, no es un ascensor. A veces pensamos que sale y entra y el Espíritu Santo como que no tiene otra cosa que hacer que estar entrando y pendiente de lo que tú haces. O está dentro de ti o no lo tienes. Pero si está, está. Podrá estar constreñido, consternado, podrá estar entristecido, podrá estar apagado, estará como tú quieras, pero no puede estar saliendo y entrando. No podemos estar jugando a las iglesias, ni a la religión, ni en este pensamiento. La bendición del Manuel está en que yo haga lo que haga, Él está conmigo. ¿Por qué? Porque es su promesa, es su bendición. Nos dará todo además. Los no creyentes se preocupan por la economía, pero la economía no tenemos de qué preocuparnos. Dios la proveerá por causa del Evangelio. Preocúpate del Evangelio y Dios te dará la economía. No te preocupes de la economía. Si queremos levantar la iglesia regional en Vallecas, no es el pensamiento de orar simplemente por la economía. Oremos por el plan de Dios en Madrid. Oremos para que Dios restaure esa obra en Madrid. Que Dios levante a los obreros y los discípulos en Madrid. Y Dios proveerá de la economía, porque es plan de Dios. Por eso solamente lo que tenéis que pedir, y ya que habéis dado el testimonio hoy, lo único que tenéis que pedir es la gracia de Dios. Llevaros este título de oración, orar, que la gracia de Dios esté sobre vosotros, que la gracia de Dios esté sobre Vallecas. No necesitamos nada más, solamente la gracia de Dios. Los religiosos solamente van a pedir a la iglesia. Los religiosos vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy enfermo, a ver si me sanan, porque soy pobre, a ver si Dios me da la economía. Esos son los religiosos. Nosotros venimos porque hemos recibido gracia de Dios y no podemos estar en ningún otro sitio mejor que aquí, donde hemos hallado la gracia de Dios. La realidad está dentro de la religión, de la iglesia. Por eso en la iglesia tenemos que distinguir tres tipos de personas. Os lo dejo para que estéis también orando. Tres tipos de personas. Aquellos que entienden la importancia del culto, aquellos que entienden y les interesa la palabra, esos son los obreros. Los que realmente se interesan por la palabra y el mensaje y le dan la importancia que tiene el culto. Hay personas creyentes que no le dan tanta importancia al culto. El otro día al pastor le comenté, me estaba hablando del internet, no recuerdo muy bien, la verdad es que no le hice mucho caso, ahora que no me oye, no sé si está por ahí. Ah, sí, está ahí, que voy a estar traduciendo además al inglés. Pero algo me comentaba y hizo una prueba, estando en casa me hizo una prueba con el ordenador y me dijo, mira, bueno, a mí me llama papá, lógicamente, mira, estoy ahora mismo con la cámara, estoy transmitiendo en directo, en su casa, ahí lo que estábamos charlando. Digo, ¿qué haces, loco? ¿Cómo que en directo estás transmitiéndolo por internet ahora mismo? Y decía, sí, porque llegado un momento podemos transmitirlo también en
en directo. El mensaje del culto podemos transmitirlo en directo. Me salió, lo siento, y dije, no, ni se te ocurra. Ya yo me recompuse luego, dije, bueno, quiero decir, si ya lo que faltaba, que más de un miembro de iglesia se quedara en casa a ver los cultos en vez de venir a dar culto a la iglesia. Ya le metemos el culto en la casa y en la cama vemos el culto. Y que manden la ofrenda por internet también. Está bien para la gente que... tiene que ser para la gente que a lo mejor está fuera. Si Dios nos permite abrir obra en Rumanía, en Ecuador, en Perú, en Portugal, yo qué sé, donde sea, que la puedan estar. Pero para que nosotros... Y le dije, estoy a veces tentado de dejar de grabar los mensajes por internet. Por si alguno se me queda aquí como diciendo, no, como luego lo graban por internet, pues ¿para qué? No hace falta que vaya. Significa no entender la importancia del culto. Significa no entender la gracia de Dios. Significa no entender. El obrero sabe, no importa que esté por internet, no importa que luego lo grabe, no importa que yo tenga que moverme tantos kilómetros para escuchar el mensaje, no importa ante la importancia del culto y del mensaje. ¿Cuántas veces os he compartido? Y los hermanos que están aquí de Corea lo saben. Cuando íbamos a dar culto allí a Corea, el mensaje núcleo, teníamos que salir 2 horas antes de casa para llegar allí al culto de Ijewon, para poder coger un sitio, para poder sentarnos. Porque si llegabas 5 minutos tarde, ya no encontrabas sitio para sentarte, tenías que sentarte en el suelo. Salíamos 2 horas antes para escuchar el mensaje. Y muchos decían, pero 2 horas de camino. Corea es muy grande, Corea en la capital, Seúl, es muy grande. Y teníamos que trasladarnos 2 horas en metro y en autobús para llegar al culto. Y luego volver. Lo podía escuchar por internet cómodamente en la casa de misión. Pero eso ya no es dar culto. Si estoy enfermo, está bien. Si estoy enfermo, quédate en casa si estás enfermo. Escucha el mensaje. Por cualquier circunstancia, no puedes venir. Está bien que luego lo escuches. Pero tú tienes que venir a dar culto. La importancia del mensaje y del culto, ¿por qué? Porque esos son los obreros. No digo que los demás no sean creyentes, que no sean salvos. Claro que sí. Pero los obreros saben de la importancia del culto. Y luego están los que quieren trabajar en la iglesia, es el segundo grupo. Esos son los discípulos. ¿Por qué? Porque ven y aprenden y hacen lo mismo que han aprendido. Y ayudan a los demás. Y luego hay una tercera parte entre los creyentes que solo les interesa la bendición. Y si es posible, la bendición física. Que la bendición sea la bendición física. Estos son los que yo llamo, y ya sabéis que los denomina así, son los turistas. Los turistas de iglesia, que no entienden la palabra y que no la entenderán porque van buscando. Por eso tan importante tenemos que ser personas de la gracia de Dios. Tenemos que ser personas como Noé, que hayan gracia y que seamos constantemente agradecidos. Yo tengo que entender si yo he recibido la gracia como la recibió Noé, como la recibió también Abraham. Yo tengo que saber quién soy. Y yo tengo que levantarme y muchas veces os lo digo. Vosotros tenéis que tener una gratitud tremenda, grandiosa. ¿Por qué? Porque al igual que Abraham, vosotros sois origen de bendición allá donde estáis, porque habéis hallado gracia delante de Dios. Sois aquellos que habéis hallado gracia. Vosotros sois aquellos que habéis recibido la gracia de la salvación. Si no habéis leído Efesios 2, 8, 9, que dice que la salvación, ¿por qué es? La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. Vosotros habéis hallado esta gracia y esta salvación, que es un regalo de Dios que no la merecíais. Por eso tenéis que tener una grandísima acción de gracias en vuestra vida. Por eso, simplemente por eso, es que tendríais que venir a dar culto todos los días. Y con una alegría en vuestro rostro. Sois origen de bendición. Vosotros habéis hallado una gracia que es inmensa, que habéis hallado la gracia de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces lo digo y nos quedamos impasibles. Vale, ya lo sé, pastor, soy un hijo de Dios. Lo dicen muchas veces. Ya, pero es que no sabes que es por gracia. Yo necesito entender esa gracia. Si estamos aquí es porque hemos recibido la gracia del Evangelio, que tú un día pudiste entender como Pedro también entendió. Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso, ¿quién te lo enseñó, Pedro? Eso no te lo ha enseñado ni carne ni sangre.
Eso no te lo ha enseñado ningún seminario, ningún pastor, ningún maestro. Esto te lo ha enseñado mi Padre. Es decir, esto es por gracia. Que tú hayas podido entender, que estés aquí y puedas entender que Jesús es el Cristo. Es gracia absoluta lo que tú has recibido. Yo por eso tengo tanta gratitud a Dios, que aun siendo pastor no entendía esto. Y hasta que Dios me abrió los ojos, hasta que Dios me hizo llegar hasta Valencia, me hizo ir a Corea para que me abriera los ojos y decir, caramba, cómo este texto tan importante que he mencionado, predicado, enseñado, no haya entendido como lo he entendido ahora. Y yo abrió mis ojos de tal manera que dije, Señor, gracias por esta revelación. Gracias por desenredar este misterio que estaba ahí y no lo veía. Señor, gracias. Y aún a día de hoy sigo dando gracias a Dios por haber podido entender este mensaje del Evangelio, por haber podido entender estas palabras como Pedro. Y por eso no me canso de proclamarlas, que Jesús es el Cristo. Pero ya no es solamente que Jesús sea el Cristo, sino que a día de hoy he recibido gracia para poder decir que Jesús es mi Cristo. Mi Cristo. Porque le he hecho mío este mensaje, he hecho mío este evangelio, he hecho mío esta gracia de parte de Dios. Es tal gratitud cuando veo, cuando observo. No comparo, sino simplemente veo muchas veces lo que hay a mi alrededor. Y de mi boca siempre sale, Señor, gracias. Señor, gracias. No puedo dejar de tener gratitud de donde tú me has sacado. No puedo dejar de tener gratitud de donde tú, Señor, me has rescatado y me has llevado a este planteamiento de gracia. De poder entender lo que es la gracia del evangelismo, cuando antes era una carga pesada, cuando antes simplemente era algo que tradicionalmente teníamos que hacer, algo que, caramba, eres creyente, tienes que hacerlo, eres pastor, tienes que hacerlo, como una carga y un peso, y de pronto uno entiende que lo que hemos hecho ha sido hallar gracia delante de los ojos de Dios, que es hallar gracia delante de la gente, hallar gracia como entendemos y debemos de entender el problema de la iglesia. Y yo doy gracias a Dios porque puedo ver y entender eso. Y veo cómo Noé vio la realidad de su contexto en el que estaba viviendo, cómo se casaron con hijas del mundo. Y vio el problema que estaba ahí. Y hay que tener ojos espirituales para ver la realidad del mundo. Y como hoy decíamos, ¿dónde está el Jericó del siglo XXI? Y doy gracias a Dios de que Dios nos abre los ojos espirituales para ver las cosas físicas del mundo, para ver la realidad que está ocurriendo, ver la historia de la iglesia y la historia del mundo. Y poder ver el problema espiritual, no quedarme simplemente con el problema físico, no quedarme solamente con el problema de las personas, es poder ver y entender cuál es el problema espiritual y no quedarme enganchado con las personas, porque fulanito un día me defraudó, o el otro hermano que el otro día me engañó, o me mintió, o simplemente me criticó, o me apuñaló por detrás, da igual. Y poder decir, he hallado gracia delante de Dios. No tengo problemas con nadie. Eso es gracia de parte de Dios. Porque estamos en la iglesia y la iglesia es un taller de reparaciones. La iglesia es un taller donde Dios está confeccionándonos, donde Dios está moldeándonos, donde Dios está limando nuestras asperezas y nos choca uno contra otro, hermano contra hermano. Se rozan, ¿para qué? Para limarse. Por eso algunas veces yo os digo, hay algún hermano que es el hermano lija. ¿Por qué? Porque es el hermano que está a tu lado, que siempre, siempre, siempre te está dando y rozando y tú estás ahí. Dios está haciendo que tú obtengas el precioso don de la paciencia. El precioso don de la mansedumbre. Dios está ejerciendo en nosotros los dones del Espíritu. ¿Cómo Dios lo hace? Friccionándonos los unos con los otros, haciéndonos chocar los unos con los otros, para que esto pueda obrar en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos da gracia, una gracia tremenda, increíble, para que veamos los problemas del mundo, para que veamos la realidad del mundo. Hablaba antes de Abraham, ¿y qué opináis sobre Lot? Cuando Abraham tiene que separarse de Lot, Dios le dijo, Abraham le dijo a Lot, mira, elige para donde tú quieras ir, que yo iré en dirección contraria. Lot, ¿qué es lo que miró?
Lot solo tenía ojos para mirar a Sodoma y Gomorra. Las zonas del llano, ay, esas, ¿por qué? Esas son buenas, esas son fructíferas, ahí hay ciudades. Como no entendieron el Evangelio, solo que se quedaron con las cosas del mundo. Como no entendieron y no se entiende a veces el Evangelio porque no ven con la gracia de Dios. Solamente ven las cosas físicas. Lot, ¿por qué determinan lo físico solo? A Abraham no le importaba, da igual el lugar que me den, porque Dios Jehová va conmigo. Y Abraham levantó un tabernáculo, levantó un lugar para dar culto, un altar para dar culto a Dios. Da igual que sea peor tierra, pero Dios está conmigo. Ahí voy a dar culto a Dios. Y tú eres origen de bendición. La bendición no es la tierra. Tú bendices la tierra donde estás. A veces hemos dicho y decíamos, es que la tierra donde Dios nos ha puesto es una tierra dura y difícil. Algunas veces lo he escuchado en Torrejón de Velasco, ¿verdad? Algunas veces orando escuchaba esto. Es que la tierra es dura, es que esta tierra es difícil. Claro, por eso Dios te ha puesto allí. Si fuese fácil, ¿para qué va a poner Dios allí? Te pone porque la tierra es dura. ¿Para qué? Para que tú la riegues con tus lágrimas, dice el Salmo 126, quiero recordar. Para que tú riegues, porque tú eres origen de bendición allí donde estás. ¿Por qué Torrejón de la Calzada? Porque Dios ha puesto allí nuestras hermanas. ¿Por qué? Hacía falta. Porque sois origen de bendición. La iglesia regional de Torrejón de la Calzada es origen de bendición en Torrejón de Velasco, de Torrejón de la Calzada. ¿Por qué? Porque han entendido el deseo y el plan de Dios. Por eso Dios derramó gracia y Dios está derramando gracia. Porque entendemos el plan y el deseo de Dios. Noé halló gracia. En el versículo 9, Noé caminó con Dios. ¿Qué bendición es esa? Es la bendición de Emmanuel, ¿no? Noé, Dios caminó con Noé. Dios camina con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. Y Dios camina con nosotros. Nos ha dicho que Él es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Cristo nos lo volvió a repetir. Id a hacer discípulos, yo estaré con vosotros. Yo camino con vosotros, porque habéis hallado gracia delante de Dios. En el versículo 14, ¿qué es lo que le dice Dios a Noé? Construye un arca. ¿El arca para quién era? ¿Para Dios o para Noé? ¿Para quién era el arca? Mucha gente a veces no se entiende muy bien. Ay, es que Dios le hizo construir un arca ¿para qué? Para Noé. ¿Para quién era el arca? Para Noé y su familia. Recibe gracia para entender que Dios lo que te está mandando, ¿para qué es? Para bendecirte. Es para ti, es la bendición. Muchos creyentes no lo entienden. ¿Por qué evangelismo? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué has recibido gracia delante de Dios? Pero no lo entiendo. Cabezón. El arca no es para Dios. El arca es para ti. ¿Por qué tantos animales? Es tanto trabajo. Para que cuando salgas del arca tú tengas provisión. No, a veces no entendemos la gracia de Dios. No hemos entendido la gracia de Dios. Nos peleamos sin entender la gracia de Dios. Luchamos espiritualmente, nos esforzamos espiritualmente, caemos en el misticismo, en el humanismo, por no entender la gracia de Dios. No lo entendemos. Si no preparamos bien con Evangelio, si no lo preparamos bien, entonces ¿qué hacemos? Llegamos los pastores y nos ponemos aquí arriba y ¿qué hacemos? Solo os mandamos orar. Tenéis que orar más, tenéis que orar más. Pastor, tengo problemas. Ora más. Solamente cargamos, solamente servir, solamente cagáis. Pero si no preparamos con Evangelio, será un trabajo muy duro. Si no preparamos con el Evangelio, todo será sufrimiento. Si no preparamos con el Evangelio, todo será esfuerzo personal. Si no preparamos con el Evangelio, todo es un sufrimiento total. Hagamos lo que hagamos. Y hay veces que desde aquí arriba se ha hecho. Tenéis que hacer más, tenéis que esforzaros más, tenéis que hacer más oración, más ayuno, más evangelismo, más. Si yo no hallo gracia delante de Dios, no hay esfuerzo que valga. Podría hacer cosas más, menos cosas, pero será un sufrimiento. A la larga me cansaré, a la larga me marcharé. A la larga lo dejaré todo.
Porque para sufrir me voy al mundo. Para sufrir me voy al mundo. Si voy a estar aquí y voy a estar sufriendo lo del mundo y lo de la iglesia, al final no podemos caer en esto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en no hacer nada con tus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Esfuérzate en escuchar el mensaje y en caminar con Dios. Esfuérzate en poner oído y escuchar la palabra de Dios cuando Dios te está hablando y condiciona tu vida a la palabra que Dios te está dando. Esfuérzate en esa gracia. Ora en el pacto de Dios. Ora en ese pacto. No ores simplemente porque sí, sino ora en la gracia. En la gracia que Dios le dio a Abraham. Tú serás origen de bendición a todas las familias de la tierra. Ora por este pacto. Ora por esta palabra. Sufrimiento y el problema de la iglesia es cuando no recibo gracia. El sufrimiento y el problema de la iglesia es cuando la iglesia ora y no tiene gracia de parte de Dios. Todo es un sufrimiento. La iglesia tiene problema cuando no goza de Emmanuel. Cuando no goza de Emmanuel es cuando vienen los problemas en la iglesia. Cuando vienen los problemas con los obreros, los pastores, los diáconos, con todo. Los problemas vienen a la iglesia cuando no estamos apegados a la vid verdadera. Ahí es donde empiezan a venir los problemas y las confusiones. El problema de la iglesia, os lo voy a decir, solamente es uno, que no se prepara con el Evangelio. Se prepara con muchas cosas y se manda a hacer muchas cosas, pero no se prepara con el Evangelio. Al final, todo es una carga, un trabajo, un esfuerzo. Y la gente se cansa. El problema es que no se prepara a la iglesia con Evangelio. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis ojos para ver el Evangelio, que tengáis ojos para ver la gracia de Jesucristo, que veáis y podáis entender la historia de la iglesia, entender que siempre que en la historia de la iglesia que ha habido problemas, cuando la iglesia ha pasado por épocas oscuras, siempre han sido ligadas a las épocas donde no había Evangelio. Las épocas de mayor prosperidad de la iglesia es cuando la iglesia volvió a los orígenes y volvió nuevamente a la gracia del Evangelio de Cristo. No hay otra. Dios se reveló a sí mismo para que nosotros recibamos esa gracia. Por eso Dios nos dijo y nos dice, clama a mí y yo responderé. Pídele la gracia a Dios, porque dice el Salmo 32 que Él te hará entender el camino. Dios nos ha dado una gran comisión y esa comisión tenemos que verla y recibirla no como un mandato duro y rígido, sino tenemos que mandarlo como la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Al igual que Noé recibió el construir el arca, yo leo Marcos 16:15, id por todo el mundo predicando el Evangelio y yo lo veo, esa es la gracia de Dios. Cuando yo leo Marcos 28:19, id y hacer discípulos, yo no lo veo como qué carga Dios nos manda, cómo vamos a evangelizar todo el mundo. Yo lo veo como la gracia de Dios que nos utiliza para que Él va a hacer esta obra grandiosa y nos utiliza a nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada familia reciba esta gracia, que cada familia pueda verlo desde la perspectiva de que ha recibido la gracia de ser discípulo y testigo de Jesucristo. Si estáis aquí, en esta iglesia, y no estáis en la de enfrente, o en la de más arriba, o en la otra, es porque habéis recibido una gracia especial y diferente para estar aquí. Y sois grandemente bendecidos. Habéis hallado gracia de parte de Dios. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Entrar en el arca, porque en el arca está todo. El arca es la gracia de Dios. El arca es la gracia que habéis recibido. Entrar vosotros y vuestras familias. Entra tú y tus hijos. El arca es para vosotros. Disfrutarla. Entrar dentro. No os preocupéis de las tormentas que haya afuera. Disfrutar de todo lo que hay dentro, que Dios ha preparado para cada uno de vosotros. Los que van a realizar viaje esta semana, que reciban gracia en el vuelo, que reciban gracia en las vacaciones. Aquellos que ya han empezado las vacaciones, que reciban esta gracia también, aunque no la hayan estado aquí,
cuando lo escuchen por internet. Aquellos que escucharán el mensaje por internet, que también reciban la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.